Los arqueólogos buscaban la tumba perdida de Cleopatra, cuando encontraron algo que parecía demasiado bueno para ser real. A unos 13 metros bajo tierra, debajo de un templo egipcio en ruinas, había un túnel perfectamente recto, tallado en piedra arenisca sólida. El túnel mide más de 1.280 metros de largo y es tan preciso que los expertos lo llamaron un milagro geométrico. El túnel se encuentra bajo una ciudad antigua, al oeste de Alejandría, cerca de la costa mediterránea de Egipto. El equipo que lo descubrió retiró cuidadosamente capas de piedra y escombros hasta dar con este pasaje, de unos 2 metros de alto, cortado limpiamente en la roca madre. No había marcas de derrumbe ni curvas irregulares, solo precisión. Si alguna vez intentaste perforar un agujero recto en una pared de tu casa y fallaste en segundos, imagínate hacer esto bajo tierra por casi 1,5 kilómetros. Los constructores antiguos no tenían GPS, ni láseres, ni herramientas modernas de medición, y aún así, este túnel se mantiene notablemente nivelado en toda su extensión. Eso significa que entendían pendientes, ángulos y distancias de una manera que va mucho más allá de apilar piedras y rezar. Los ingenieros de hoy dependen de máquinas para mantener ese nivel de precisión bajo tierra. Estas personas dependían del conocimiento, la repetición y la paciencia. Partes del túnel ahora están bajo el agua o colapsadas, probablemente tras varios terremotos que azotaron la región hace siglos. Algunos expertos creen que el túnel pudo haber conectado el templo con fuentes de agua o áreas rituales más cerca del mar. Los arqueólogos notaron que el túnel egipcio es una réplica exacta del túnel de Eupalinos en Grecia, considerado uno de los logros de ingeniería más importantes de la antigüedad, lo que hace al túnel egipcio aún más especial. Los pasajes subterráneos en la antigua Grecia conectaban templos con manantiales sagrados. En la antigüedad, la gente se desplazaba de formas específicas, bajo tierra y por la superficie, para recrear mitos y los viajes de los dioses. Un túnel como este podría representar un camino al inframundo, el renacimiento o una transición divina. Nadie invertiría tanto esfuerzo en una construcción solo por decoración. Además, en excavaciones previas en el sitio, los arqueólogos desenterraron todo tipo de artefactos, incluyendo monedas con los nombres y rostros de Cleopatra VII y Alejandro Magno. También encontraron figurillas, estatuas de deidades, una momia con una lengua de oro, e incluso un cementerio entero lleno de momias de estilo grecorromano. El túnel geométrico perfecto no es un hallazgo aislado. No muy lejos, arqueólogos submarinos frente a la costa de Alejandría descubrieron algo que parece sacado de un documental de la realeza. Un barco de placer de 2000 años de antigüedad que alguna vez navegó por el Nilo. Y no era una simple embarcación de pesca ni una barcaza de carga. Probablemente medía más de 35 metros de largo y 7 de ancho. Tenía una cabina decorada y unos 20 remeros, lo que convertía al río en un palacio flotante. Esto no es pura especulación. Un geógrafo griego llamado Estrabón escribió sobre estos mismos barcos alrededor del siglo I a.C. Describió embarcaciones lujosas usadas por la realeza durante festivales y ceremonias en Alejandría. Durante años, los historiadores lo tomaron como una exageración poética. Luego apareció este naufragio, y de pronto, Estrabón sonaba menos como un cuentista y más como un testigo. Incluso el arte antiguo lo confirma. El mosaico de Palestrina en Italia muestra barcos ricamente decorados navegando por el Nilo. Coinciden con los textos y la evidencia física casi a la perfección. Dentro del naufragio, los arqueólogos encontraron algo pequeño, pero increíblemente humano. Grafiti grabado en la madera en griego, escritura dejada por alguien que estuvo en esa cubierta hace 2000 años. Los investigadores aún no han descifrado el texto por completo, pero su sola existencia importa. Nos dice que esto no era solo un símbolo flotante de poder. La gente vivía ahí. Era algo así como un yate moderno de lujo, y el Nilo era como una autopista. Todo tipo de embarcaciones con pasajeros iban y venían, visitando amigos, transportando mercancías, haciendo negocios y, por supuesto, paseando por placer. La ubicación del barco de placer hace la historia aún mejor. La embarcación estaba cerca del templo de Isis en Antirodos, una isla que alguna vez albergó edificios reales y religiosos antes de que terremotos y el aumento del nivel del mar la borraran de la superficie. El templo colapsó alrededor del año 50 de nuestra era, y los investigadores creen que el barco pudo haberse hundido durante el mismo desastre.
Otro hallazgo reciente relacionado con la vida en el Nilo es la parte inferior de un enorme complejo de culto, a unos 16 kilómetros al suroeste de El Cairo. Se conecta directamente con un templo superior dedicado a Ra, la deidad egipcia del sol. La parte recién excavada es un templo del valle de 4.500 años de antigüedad. El templo superior está en terreno elevado y los arqueólogos lo excavaron hace años. El templo del valle está más cerca del Nilo y se conecta con la parte superior mediante una calzada. Un egiptólogo alemán comenzó a excavar parte del templo en 1901, pero el nivel del agua subterránea era mucho más alto entonces y tuvo que detenerse. Ahora el nivel freático es más bajo y un equipo moderno ha logrado excavar cerca de la mitad del templo del valle desde 2024. Una vez adentro, los arqueólogos descubrieron los restos de un pórtico de entrada con columnas. Luego encontraron bloques tallados con un calendario de eventos religiosos, casi como una agenda pública antigua. El texto incluye festividades para Sokar, una deidad con cabeza de halcón vinculada a Menfis, que fue una capital importante durante el Reino Antiguo, además de la festividad de Min, una deidad de la fertilidad, e incluso la procesión de Ra. Los bloques del calendario aparecieron todos alrededor del área del pórtico de entrada, lo que sin duda significa que la fachada exterior del templo exhibía este extenso calendario de festividades de forma pública. Por eso los arqueólogos creen que este podría ser uno de los primeros ejemplos de un verdadero calendario público jamás encontrado. Literalmente, una lista de eventos para toda una comunidad, integrada en arquitectura. Además, el equipo encontró decenas de bloques decorados cubiertos con inscripciones que nombraban a un faraón que gobernó aproximadamente del 2420 al 2389 a.C. y que mandó construir el templo. Este templo muestra cómo la gente se desplazaba por el antiguo Egipto. El templo superior se encargaba del culto principal, pero el templo del valle hacía accesible todo el lugar. Funcionaba como zona de desembarco para los barcos que llegaban, ya fuera directamente del Nilo o más probablemente de uno de sus canales laterales. Así, en lugar de caminar por terreno desértico, los visitantes podían llegar por agua, bajar al muelle del templo, entrar por el templo del valle y subir por la calzada hacia el templo superior en la colina. Tras cerca de un siglo de uso, los investigadores descubrieron que el templo del valle fue convertido en zona residencial. Y lo mejor es lo que encontraron de esa época: 2 piezas de madera usadas para jugar Senet, un antiguo juego de mesa. El Senet aparece en otros sitios egipcios también, incluida la tumba de Tutankamón. Pero hoy nadie se pone de acuerdo en las reglas. Algunos descubrimientos en Egipto crean nuevos misterios en vez de resolver los viejos. A principios de 2025, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento del primer entierro de un faraón encontrado en o cerca del Valle de los Reyes, desde la tumba de Tutankamón en 1922. La tumba recién hallada de Tutmosis II se inundó casi de inmediato tras el entierro. Los funcionarios antiguos entraron deprisa, retiraron la momia y la mayoría de las ofrendas funerarias y las escondieron en otro lugar. Lo más extraño es que un frasco de ungüento de alabastro dentro de la tumba vincula el entierro directamente con Hatshepsut, esposa y media hermana de Tutmosis II. La inscripción básicamente dice que ella hizo este monumento para él, lo que prueba que organizó su entierro, pero aún no explica por qué lo colocó aquí y después eligió el Valle de los Reyes para ella misma. Ahora, los arqueólogos estudian un enorme montículo de escombros cerca de la tumba, de unos 23 metros de altura, y sospechan que fue construido para ocultar algo importante. Si una segunda tumba se encuentra debajo, podría estar completa e intacta. Así que, mientras más profundo excavan los arqueólogos, el antiguo Egipto deja de sentirse como una civilización desaparecida y empieza a sentirse como una en pausa. Parece que no solo sobrevivió al tiempo, sino que le ganó la partida. Y nosotros apenas estamos empezando a alcanzarlo. Ya has oído de Dune, ¿no? Gusanos gigantes de arena, Zendaya y Timothy, caminando por el desierto con trajes espaciales rarísimos, peleando por la especie. Pues bien, te presento Mount Baldy, nuestra propia versión real de Dune, solo que sin celebridades ni gusanos gigantes. En lugar de drama espacial, aquí tenemos algo todavía más raro. Una duna que, literalmente, se está tragando a la gente. Mount Baldy se eleva sobre el lago Michigan, como una enorme montaña de arena que se ve de lo más normal. Pero bajo toda esa arena hay un misterio que tiene a los científicos rascándose la cabeza. Todo empezó una tarde soleada allá por el año 2013, cuando un niño de 6 años llamado Nathan corría cuesta arriba por la duna. El niño estaba de vacaciones con su familia y su mejor amigo. Estaban emocionados por pasar el día nadando en el agua helada del lago y disfrutando del sol calientito.
En algún momento, Nathan y su mejor amigo se cansaron de nadar y decidieron explorar las dunas. Su plan divertido era subir corriendo por las laderas y luego dejarse resbalar hasta abajo. Cuando iban subiendo, Nathan se adelantó y vio algo raro. Un hoyo. Se inclinó para verlo mejor y de pronto, el suelo literalmente se lo tragó entero. Pasó en un segundo. Nathan ya había desaparecido cuando su amigo llegó. La familia entró en pánico y durante 3 larguísimas horas, los equipos de rescate intentaron encontrarlo desesperadamente. Tranquilo, el niño sobrevivió, aunque sus probabilidades eran mínimas. Y desde entonces, los científicos han tratado de entender qué fue lo que rayos provocó este accidente. Lo raro es que dunas como Mount Baldy no deberían tener huecos ni espacios vacíos debajo. Las dunas se supone que son montones compactos de arena. Para que haya socavones, tiene que haber agua corriendo bajo tierra. Esa agua suele debilitar el suelo hasta que se rompe por debajo de la superficie y se abre un hoyo enorme. Esa tarde en que Nathan desapareció, una geóloga pasaba por ahí y se quedó totalmente impactada con lo que había ocurrido. Erin Arguyan, que intentó ayudar en el rescate, dijo que en todos sus años estudiando dunas, nunca había oído de algo así. Aún así, estaba decidida a entenderlo. Así que volvió a Mount Baldy y usó un radar de penetración de suelo para escanear la duna. Ahí se dio cuenta de que el problema era muchísimo más grande de lo que pensaban. Y para colmo, había otros 66 hoyos ocultos, prácticamente listos para colapsar. Era como si Mount Baldy fuera una duna llena de trampas invisibles y nadie tenía idea de por qué. Arguyan empezó a especular qué podría explicar este fenómeno. Una pista está en la historia de Mount Baldy. Con el paso de los años, se extrajo arena de Mount Baldy para usos industriales, como fabricar frascos de vidrio y otros productos de cristal. Algunos científicos creen que sacar toda esa arena alteró la estructura natural de la duna. Esa alteración pudo haber debilitado la duna, volviéndola inestable y generando esas extrañas cavidades que vemos ahora. Pero esta teoría no explica por qué los socavones están apareciendo justo ahora, ni por qué desaparecen tan rápido. Estos socavones se parecen un poco a esas arenas movedizas de las películas viejas de Hollywood. Se abren, a veces se tragan algo o a alguien, y luego desaparecen. Pero la arena movediza real no es tan malvada como la de las películas. Es una mezcla pastosa de arena y agua, que se ve sólida desde arriba, pero se desmorona y se vuelve más líquida si algo pesado la mueve. Otra teoría dice que probablemente se deba a árboles caídos, enterrados hace muchísimo tiempo bajo capas de arena. Esos troncos podrían estarse descomponiendo y dejando huecos. Si la arena se mueve de cierta manera, esos espacios podrían colapsar y formar socavones. El problema con esta teoría vuelve al tema de los socavones que desaparecen. Si fuera correcta, los hoyos se quedarían abiertos. El siguiente agujero profundo parece salido de otra época de Hollywood, como si se juntaran Jurassic Park y Aquaman. Te presento el famoso Sawmill Sink. Esta maravilla natural es un agujero azul, profundo y misterioso, en las Bahamas. Imagínalo como un enorme socavón submarino que baja unos 36 metros, lleno de agua dulce y salada. Ya de por sí es una maravilla natural, pero además, los científicos empezaron a encontrar ahí fósiles y huesos antiquísimos perfectamente conservados. Hablamos de especies extintas como tortugas gigantes, cocodrilos e incluso una antigua rata del tamaño de tu mochila. En el año 2004, los científicos tuvieron un hallazgo enorme cuando se sumergieron en las profundidades de Sawmill Sink y sacaron fósiles que habían estado ahí durante miles de años. Podrías pensar que no se conservaron bien, pero no. El agua ahí es tan fría y con tan poco oxígeno que todo se mantuvo en perfecto estado, como si hubiera estado congelado. Los científicos no solo encontraron animales desaparecidos desde hace siglos, sino también restos humanos. Estos huesos incluían una tibia y un sacro humanos de una persona lucaya, el pueblo indígena que vivía en las Bahamas hace unos 1000 años. Este hallazgo dejó impactados a los arqueólogos, porque les dio una pista enorme sobre la vida de los primeros habitantes de las Bahamas. Y ya que hablamos de agujeros, un grupo de científicos intentó excavar uno absurdamente profundo solo para escuchar el latido de la madre tierra. Aguanta tantito, ahorita te explico. Todo empezó en el año 1987.
cuando unos científicos alemanes decidieron perforar el pozo KTB en Baviera. Un pozo de este tipo es un hoyo profundo en la tierra que se usa para buscar petróleo. Estos tipos lograron perforar casi 9 kilómetros bajo la superficie. Su misión era entender mejor cómo funciona el interior de nuestro planeta, desde los movimientos tectónicos y los cambios de temperatura hasta la actividad sísmica. Pero conforme cavaban más profundo, se toparon con varias sorpresas. En lugar de encontrar roca sólida y estable, empezaron a salir fluidos y gases hacia el pozo, echando por tierra muchas de las ideas que tenían. Además, el calor aumentó muchísimo más rápido de lo esperado, obligando a los científicos a replantear sus teorías sobre cómo se comporta la temperatura en las profundidades. De hecho, tuvieron que detener la perforación porque llegaron a la temperatura brutal de unos 300 grados Celsius. Todo este experimento despertó el interés de una artista holandesa que decidió sumarse y hacer su propia prueba. Usó un geófono, un instrumento que convierte los movimientos del suelo en voltaje, y grabó las ondas sonoras que venían del pozo. Cuando obtuvo los resultados, se sorprendió al escuchar que los sonidos grabados se parecían a un trueno lejano y casi sonaban como un verdadero latido. A ver, esta mina de diamantes fácilmente podría servir como locación para alguna secuela de Star Wars. Y no estoy exagerando. Allá, en la zona más remota del norte de Canadá, rodeada de hielo, nieve y un lago, está la mina de diamantes Diavik. Desde que abrió en el año 2003, Diavik ha producido más de 100 millones de quilates en diamantes de alta calidad. Pero lo que realmente hace especial a Diavik es cómo se abastece de energía. En parte, gracias a un parque eólico. Sí, lograron instalarlo incluso en plena tundra helada. Cuando Diavik comenzó a operar, todo era minería a cielo abierto. Pero ahora se han movido al subsuelo, excavando más profundo para encontrar esos tesoros escondidos. Y para que todo eso funcionara, tuvieron que construir un sistema de diques para evitar que el lago inundara la mina. Bastante intenso, ¿no? Y luego está la presa Monticello, que suena muy italiana, pero en realidad está en el Valle de Napa, en California. Esta belleza se construyó entre los años 1953 y 1957 y dio origen al lago Berryessa, que tiene el récord de ser el séptimo lago artificial más grande de California. El lago cubre aproximadamente unas 8,000 hectáreas, más o menos del tamaño de Disney World en Florida. Y aunque este lago funciona como reserva de agua para la zona norte del área de la bahía de San Francisco, esa no es su característica más llamativa. Su rasgo más distintivo se conoce como el Glory Hole. El Glory Hole es un vertedero tipo embudo que ayuda a drenar el exceso de agua de la presa. Tiene un diámetro de unos 22 metros en la parte superior y puede drenar la asombrosa cantidad de alrededor de 1,400 metros cúbicos de agua por segundo, cuando el lago llega a su capacidad máxima. Si pensabas en nadar en ese lago, olvídalo. Es fascinante, pero está prohibido desde que en el año 1997 alguien nadó demasiado cerca y fue arrastrado hacia adentro del vertedero. ¡Qué fuerte! ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3,000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda.
El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odet con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres.
Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. Cuando piensas en una escena épica del desierto, con un sol abrasador, dunas sin fin y esos mágicos pequeños oasis, probablemente imaginas el legendario Sahara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hace 11.000 años esta vasta extensión de arena caliente lucía muy diferente de cómo se ve hoy? No lo sé, no estaba por ahí entonces. Pero me dicen que antes, lo que ahora llamamos desierto era un paraíso exuberante, lleno de lagos, ríos, llanuras llenas de hierba e incluso bosques frondosos. ¿A dónde se fue toda esa agua? Hay muchas historias sobre el pasado distante de nuestro planeta, cuando los desiertos estaban cubiertos de selvas y bosques, y luego ocurrió algo, como cambios climáticos o terremotos colosales, que convirtió las tierras verdes en dunas. Pero, ¿qué tal una teoría que afirma que el Sahara se convirtió en un desierto por causa de los humanos y... ¿las cabras? El Sahara ha experimentado su cuota justa de drama entre húmedo y seco a lo largo de los tiempos, principalmente gracias a pequeños cambios en la inclinación orbital de la Tierra que causan variaciones en la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera. Incluso hubo épocas llamadas los periodos húmedos africanos cuando la lluvia caía y transformaba el paisaje seco en un paraíso verde brillante. Pero entre 8.000 y 4.500 años atrás, algo extraño le sucedió a esta región. Ciertas zonas pasaron de húmedas a secas demasiado rápido como para explicarlo solo con cambios orbitales. En un abrir y cerrar de ojos, el exuberante Sahara se convirtió en el Sahara que conocemos hoy. Si les preguntas a los científicos por qué ocurrió, te dirán: «Oh, es solo una mala parametrización de los datos». Apuesto a que no lo entendiste, ¿verdad? Bien, déjame traducirlo de científico a humano común. Significa que no saben la respuesta y tienen un montón de piezas de rompecabezas faltantes. Pero mientras los científicos examinaban muestras antiguas de tierra y polen, notaron una tendencia peculiar. Donde quiera que hubiera pastores, es decir, humanos con sus animales domesticados, la vegetación parecía cambiar. Era como si cada vez que los humanos y sus amigos peludos vagaban por el verdor, lo transformaban en matorrales y desiertos poco después. ¡Ups! Sí, es probable que al sobrepastorear, los humanos estuvieran quitando humedad de la atmósfera, ya que las plantas liberan humedad, lo que ayuda a formar nubes, haciendo que el clima fuera más soleado y acelerando el fin del ambiente húmedo. Además, es posible que nuestros antepasados se sintieran demasiado cómodos usando el fuego para el manejo de la tierra, lo que aceleró aún más la desertificación.
De todos modos, los científicos están seguros de que este verde Sahara con el tiempo se habría convertido de nuevo en desierto, incluso si los humanos no hubieran aparecido, gracias a los ritmos naturales de la Tierra. Así que no hay necesidad de culpar de este cambio abrupto solo a los humanos. Podría simplemente tratarse de la naturaleza y sus ciclos de vegetación y polvo que se retroalimentan. Es difícil determinar qué causó estos cambios, ya que todo está interconectado. Durante el último periodo húmedo, el Sahara estaba lleno de cazadores-recolectores. A medida que el clima se volvió un poco más seco, comenzaron a pastorear animales para alimentarse. El clima empujó a la gente a criar ganado. También es posible que el pastoreo haya acelerado la degradación del paisaje. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O en este caso, ¿el humano o la vaca? Es difícil decirlo con la evidencia que tenemos ahora. Hoy en día, se puede decir con seguridad que el agua ya no es un gran problema en el Sahara, aunque sigue siendo un inmenso desierto y los tiempos de exuberantes bosques quedaron en el pasado. Pero la tecnología nos salva. Por ejemplo, el sistema acuífero de arenisca de Nubia, el mayor depósito de agua subterránea del planeta. Está ubicado bajo el borde oriental del desierto del Sahara y se extiende a través de 4 países del noreste de África: Sudán, Chad, Libia y Egipto, cubriendo unos impresionantes 2 millones de kilómetros cuadrados y con alrededor de 150,000 kilómetros cúbicos de agua subterránea. ¡Mira las tuberías transportadas cuando se estaba construyendo! Es el proyecto de irrigación más grande del mundo. No es de extrañar que sea factible prosperar en el Sahara hoy en día. Pero imagina prosperar en el desierto del Sahara con solo una fuente de agua. Parece algo difícil, ¿verdad? Sin embargo, los antiguos garamantes hicieron precisamente eso. Sobrevivieron e incluso vivieron durante casi 1000 años sin monzones ni ríos que fluyeran hacia su paraíso desértico. Estas personas inteligentes fueron los pioneros de la vida urbana en las arenas, y ni siquiera los romanos pudieron evitar notar su genialidad. Mientras muchos pensaban que solo eran salvajes del desierto, los garamantes estaban ocupados construyendo un imperio en uno de los climas más duros de la Tierra. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues eran ingeniosos, así que cavaron un montón de túneles subterráneos para acceder a un enorme acuífero de arenisca. Literalmente, estaban exprimiendo cada gota de vida de debajo de las dunas. Pero recientemente, las investigaciones mostraron que los garamantes no solo eran trabajadores, también tenían bastante suerte. Los garamantes tenían un acuífero subterráneo que llevaba agua hasta una colina donde construyeron más de 500 fogaras, que son sistemas de riego, y algunas se extendían hasta 4 kilómetros. Era como tomar agua con un sorbete, lo que les permitió regar sus cultivos durante casi un siglo, especialmente porque incluso una pequeña cantidad de lluvia ayudaba a recargar el sistema. Pero, con el tiempo, debido a la insuficiencia de lluvia, el acuífero se agotó, y alcanzarlo de nuevo hubiera significado excavar más túneles y depender de más personas. Ese es un problema complicado, considerando que estaban en medio de una escasez de alimentos y agua. Supongo que no hace falta que te diga qué le sucedió a los garamantes, ¿verdad? La caída de la cultura garamantiana podría estar vinculada a varios factores. Quizás haya sido por cambios climáticos o por el uso excesivo de sus recursos hídricos. En aquella época, el desierto del Sahara era, de hecho, tierra agrícola fértil, gracias en parte al ingenioso sistema de riego que los garamantes crearon. Pero debido a que el agua fósil no se puede reponer, con el tiempo, los niveles de agua subterránea descendieron bastante. Esto probablemente jugó un papel importante en el declive del reino hacia finales del siglo VII después de Cristo. Eso suena como alguien que ganó la lotería, se gastó todo el dinero y regresó a su antiguo trabajo poco atractivo una vez que la cuenta bancaria quedó completamente vacía. Por cierto, aunque los garamantes hayan dejado algunos mensajes de sabiduría secreta para nosotros, lo más probable es que nunca entendamos lo que querían decirnos. Nadie sabe qué idioma usaban, y sus textos son casi indescifrables para nosotros hoy en día. Pero volvamos al Sahara Verde. Entonces, se transformó en un desierto hace unos 4.500 años, pero hoy en día podemos entender cómo vivía la gente en esos tiempos en el Sahara gracias a los parques naturales de África que tienen la mejor galería de arte al aire libre.
Hay más de 15.000 pinturas y grabados antiguos que representan la vida cotidiana de hace alrededor de 11.000 años. Sin embargo, si los grabados no son suficientes y sientes deseos de visitar un verdadero desierto verde, solo tienes que reservar un vuelo a California. Uno de los fenómenos más hermosos del mundo, la superfloración, ocurre allí. Mira todos estos colores: naranja, verde, rosa. Es un milagro. Las flores silvestres crecen en medio de un desierto caluroso después de varios años de lluvias en lugares secos. Es un paisaje tan brillante y colorido que las superfloraciones pueden verse desde el espacio. Este fenómeno raro puede observarse en otros lugares áridos y desiertos del oeste y sur de África, Australia Occidental y Chile. En todos estos sitios, el clima es muy caluroso y seco en verano. En invierno llega aire